Buenas noches. En memoria de los mártires de la Conjura de los Sargentos, no existen ni monumentos ni calles. Los familiares de los mártires solo saben que desaparecieron, sin los detalles del cómo y por qué. En esta entrega vamos a empezar a conocer las cabezas principales del movimiento, los sargentos Víctor del Monte y Consuegra y Ulises Jaques Bencosme. Este es el tercer capítulo de la Conjura de los Sargentos, una gesta, un holocausto. En la entrega pasada conocíamos al sargento Dalmiro O'Neill Adames Moquete, nativo de Duvergé, quien fue el primero de los sargentos complotados que desapareció. Para comprender mejor cómo vino a ser detectado como enemigo del régimen de Trujillo, sin que se hubiera producido todavía la delación de la Conjura de los Sargentos, oigamos el relato del que fuera su compañero, el ex cabo Herminio Grullón. Todo lo que se decía en esa época era que cómo fue que lo hicieron, porque ningún amigo lo chivateó, como se dice en el argot en este país. Y estaba todo el mundo investigando porque todo el mundo se encontraba culpable de cómo fue esto, ¿verdad? Porque si el primer compañero que cae es él, que es uno de los primeros y de los que más habla. Entonces todo el mundo estaba buscando la forma de ver cómo sabía de dónde vino que Adames Moquete fuera apresado. Y todo lo que se nos dijo en aquella época y todo lo que uno pudo buscar por alguna vía fue que él visitaba una señora en la Barahona, esquina Duarte, y que le pusieron una grabadora debajo de la cama. La prepararon a ella para que ella comenzara a hablarle de Trujillo, cosa que él inmediatamente comenzaba a hablar. Él no se paraba. Y esa grabación la llevaron directamente ante Ramfi. Se dice que Ramfi no quería fusilarlo. Yo no sé si eso es cierto o no, pero dicen que no quería fusilarlo. Y le dijo: sargento, ¿esa voz es la suya? Dice él: sí, señor, esa voz es la mía. Dice: usted, con el rango que tiene ya, con lo joven que usted es, y que posiblemente viene un ascenso para usted ahora, dice: yo no puedo soportar a su padre. Yo no puedo soportar esta situación, y mire cómo yo estoy, que yo ni como. Y entonces ahí habían dos personas, que uno dijo: lo ahorco aquí, y él dijo: no, aquí no. Y de ahí no sabemos más nada. Eso fue lo más que supimos de O'Neill Adames Moquete, que se dice que lo mataron dentro de un saco a bayonetazo. Y estamos seguros de que O'Neill no delató a nadie, porque inmediatamente nadie cayó preso en esos días. Parece que a él lo torturaron con el fin de que dijera cuál era el grupo, y parece que no dijo nada, porque si había dicho algo, al otro día está todo el mundo preso. Conoceremos ahora al que todos coinciden en señalar como cabeza principal de la Conjura de los Sargentos, el sargento mayor Víctor del Monte y Consuegra, nativo de Villa González, provincia de Santiago. Para que nos hable de su hijo, invitamos a la capital a la señora Natalia Consuegra, viuda del Monte, de 89 años de edad. La dama reside en el paraje Palmar Abajo del municipio de Villa González, provincia de Santiago. Respondió a nuestra invitación de venir con el propósito de cumplir con su misión en favor del hijo amado que se le perdió. Lo primero que nos explica es que antes de que su hijo desapareciera, ella había enviudado y su esposo le había dejado una importante extensión de terrenos,
los cuales fue vendiendo después para poder costearse infinidad de viajes que por más de un año realizó a todas las cárceles del territorio dominicano en busca del hijo perdido. Sargento Víctor del Monte y Consuegra. Esta fotografía es la única que pudo conservar su madre debido a que todas las otras que llegó a tener las distribuyó entre familiares y amigos para ver si con ellas podían localizarlo en alguna parte. Según nos han explicado algunos exmiembros de la aviación militar, la fotografía captada en la Academia Militar de Panamá corresponde a uno de los primeros grupos dominicanos que fueron a entrenarse a principios de la década de los 50. Vitico aparece en la última fila por ser uno de los de menor rango. Doña Natalia, quien todavía desconoce lo concerniente a las actividades conspirativas de su hijo, sí recuerda la fecha exacta en que desapareció. Se desapareció el día 2 de septiembre. Porque él le nació la primera hijita ese día, el día 1 de septiembre. Entonces, pasó el día en la clínica con ella. Y al otro día era 2, y nos quedamos esperándole, que hasta la fecha. Vitico era un sargento mayor, muy compañero, muy contento, siempre halagaba a uno y entusiasmaba a uno a trabajar y así siempre uno se estaba riendo con él, haciendo muchos cuentos y entusiasmaba a uno en el trabajo. Y siempre también, pero siempre estaba con esa inconformidad por dentro. Entonces, debajo de los aviones hablábamos, en el cuartel hablábamos. Entonces cuando tocaban Diana, teníamos que levantarnos todos. Una tambora grandísima con una corneta, una cosa en la cabecera que te toquen, tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Y mi tico se levantaba a esa hora, como su madre lo echó al mundo, con una Virgen de Altagracia aquí en el pecho, hincado, y se hincaban en su cama, y iba hincado hasta donde estaban los 3 retratos, el de Negro, el de Trujillo y el de Ramfi, allá en el fondo del cuartel, porque es un cuartel grande y las camas estaban de lado y lado, ¿verdad? Y Vitico iba allá, y cuando llegaba allá, nosotros íbamos atrás con él riéndonos. Y él hincado era que hacía eso. Él hincado era que hacía eso. Hincado y él caminando hincado, era como una promesa. Cuando llegaba allá le decía, Virgen de Altagracia, ayúdame a matar estos 3 gente, a ver si uno aquí camina en esta aviación, que con esto no vamos a caminar nosotros. Y yo decía, Consuegra, Vitico, nos van a partir la cabeza. Relata una propuesta que le hizo Víctor del Monte y Consuegra para matar a Trujillo en uno de los paseos que solía hacer corriendo en un avión sin despegar en la pista de San Isidro. Él tenía un avión asignado para él, nunca lo montó, pero sí todos los viernes, semanalmente, iba a la base con esa familia y se montaba en el avión, y yo era uno de los mecánicos que estaba a cargo de este avión, y él se montaba conmigo, y se montaba todos los niños de Ramfi y Angelita, y hacía que uno lo paseara por la rampa, en la pista, el avión probándolo a todo motor, como se prueban ellos en tierra, y él se ponía en la cabina y preguntaba a mí, al mecánico, ¿y ese pito por qué toca? ¿Esa sirena qué dice? ¿Ese bombillo rojo por qué se prende? Y así decíale a uno, y estaba montado con uno. Entonces, como él lo hacía eso, comentamos, digo, vamos a hacer algo, ¿qué garantía me dan ustedes a mi familia? Que yo lo voy a matar. Yo me voy a matar también, pero yo lo voy a matar a él. Porque yo voy a hacer un caballo con el avión. Y un caballo con un avión de esos, un C-46, no lo sabe a uno ni el médico chino. Nos vamos a quemar todo adentro. Y entonces me decían, ¿y qué garantía? Entonces, ¿qué tú quieres? Que yo me voy a matar y entonces mi familia se quede así, sin nada. Ustedes van a quedar vivos y se van a dar gusto porque ya el cabeza se va a joder, se va a embromar. Entonces ahí se quedó eso siempre ahí hablando y comentando eso solamente. Por favor, explíquenos qué es hacer
caballo en un avión. Sí, eso es. Usted lo pone en la pista y le da todo el motor. De pronto usted lo frena y con el palo lo crujea. El palo para hacer las acrobacias, ¿verdad? El palo lo domina, porque es el guía. Y frenado, y de pronto, pues el motor se vira. El avión se vira y da vuelta, y se vira, y ahí coge fuego. Ese es el caballo. Porque recuerdo yo que el sargento Dalmiro Neila Dames Moquete, de Duvergé, que en paz descanse, que fue el primero que mataron. Un día está el sargento Víctor del Monte y Consuegra cambiándole una hélice a un avión AT-6. Y él y yo vamos con un equipo de radio a montárselo al avión AT-6, que no tiene equipo de radio, que lo estábamos reparando. Y le dice él a Víctor del Monte y Consuegra, le dice: sargento Consuegra, el sargento Sena es de nosotros también. Le responde entonces el sargento, recuerdo la respuesta como el primer día que le dio el sargento Víctor del Monte y Consuegra, porque fue que me presentó en forma pública. Le dice entonces el sargento Víctor del Monte y Consuegra al sargento Dalmiro Neila Dames Moquete cuando me presenta: sargento Dames Moquete, ¿y a usted le cree que la aviación es de nosotros ya? Usted tiene que ser más prudente. Así lo recriminó el sargento mayor Víctor del Monte y Consuegra, y se produjo ahí un mutismo, porque habían otros sargentos al lado, de los cuales unos no eran de los que habían regresado de Panamá. Vitico, que era como se llamaba, Vitico Consuegra, era muy inquieto y daba la sensación en principio para nosotros de que tarde o temprano iba a quedar cogido por la boca, porque él se manifestaba con crudeza en cualquier momento. Eran de esa gente que si le dolía una cosa no lo callaba, lo decía, y uno tenía que estarlo atajando. No vas a delatar todo, porque cuando a ti te agarren no van a coger a todo. No, y él no sabía cómo combinar, no tenía como paciencia. Era muy violento, muy nervioso, demasiado coraje, y eso a veces necesita la calma para poder pasar esa. Y él quería, me recuerdo que un día reunidos nosotros en la pista, en la 05, allá al fondo de la pista, el grupo caminando, nos íbamos con herramientas en la mano para poder conversar. Él dijo: en vez de hacerlo así como lo estamos programando para una fecha, actuemos a locas. Hagámoslo así, trayémonos contra ellos, hagamos una cosa así. El hombre era un desesperado, con muchísimo coraje. Lo mismo le pasaba a Jaque Bencomia, había que estarlo atajando, era un hombre más guapo de la cuenta. Hombre que estaban dispuestos a decir: lo que hay que matarse uno y matar el grupo, tirarse uno con explosivo y hacer lo que haya que hacer. Eran capaces de hacer cualquier cosa por salir de eso. Pero a Consuegrita yo creo, y a Ulises Jaque Bencomia lo destrozaron. No solo lo torturaron, lo destrozaron, lo pusieron que no se paraban. Sargento Ulises Jaques Bencosme. Nativo de Moca, en la aviación militar gozaba de gran respeto y admiración por su formación intelectual. Había sido sargento de administración y contabilidad de los cazabombarderos. Era reconocido como excelente mecanógrafo y su dominio del inglés. Era sargento mayor Ulises Jaques Bencosme, un muchacho muy admirado en la Fuerza Aérea. Ese joven sabía hacer de todo. Él comenzó, siendo sargento primero del escuadrón de caza bombardero, donde Chavarría era comandante, lo enviaron a estudiar a Panamá, técnica, y luego sabía hacer de todo. Era un joven sobresaliente. Yo le decía: Ulises Jaques Bencosme, tú y yo somos los sargentos mayores más jóvenes que tiene la Fuerza Aérea, porque los dos teníamos 25 años, éramos dos muchachos.
Cuando en la guardia la costumbre es que para hacer el área de Trujillo, para llegar a Cercado, ahí había que pasar más de 20 años siendo guardia. Cuando fue delatada la conjura de los sargentos, Jaques Bencosme compartía con Víctor del Monte y Consuegra la dirección del taller de motores de ajustes en la aviación militar. Este sargento no era bien visto por los testaferros del régimen de Trujillo. Recuerdo siempre que el sargento mayor Ulises Jaques Bencosme me decía, sargento Sena, que era así como me decía, yo estoy en la guardia porque el coronel Tejeda, Julio Tejeda, se hizo responsable de mí porque él está casado con mi mamá. Pero a los Bencosme no nos quieren en la guardia, desde que mataron al general Cipriano Bencosme. Nota al margen. Los sargentos Víctor del Monte y Consuegra y Ulises Jaques Bencosme lideraron la conjura contando con grupos propios de 3 miembros cada uno. Del Monte y Consuegra hacía trío con los sargentos Víctor Manuel Espinosa y Ramón Soriano Mena. Por su parte, Jaques Bencosme tenía su célula con los sargentos Angelmiro Santana del Valle y su primo el asimilado José Jaques. De todos ellos, solo sobrevivió el sargento Soriano Mena. Es importante recordar que la conmoción y repulsa provocada en la aviación militar por la forma como se extinguieron las expediciones del 14 de junio, pocas semanas después acarreó el martirio de otro puñado de valientes que aun cuando llevaban las insignias de los militares, eran corazones nobles, jóvenes, amantes de su patria y de la libertad. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así somos. Veremos por qué las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo influyeron para que los sargentos conjurados apresuraran sus planes de liquidar a los Trujillo. Sí, nosotros agilizamos nuestra participación después de asquearnos con los crímenes horrendos y los maltratos que vimos sobre los hechos del 14 de junio. Cuando esos invasores llegan, gente que venían con piernas mutiladas o granadas, que apenas se podían, estaban vivos respirando nada más, lo agarraban y lo hacían parar sobre la pierna mutilada, lo tiraban de las compuertas de los aviones, así obligaban a los militares a ir a ver aquello. Sabe que todos los hombres no somos sádicos. Unos disfrutan de esos hechos, otros nos hackeamos, nos da tristeza y nos irrita. Eso nos creó una especie de apatía y vimos que eran monstruos los que nos gobernaban, que no eran seres humanos. Porque cuando un jefe de uno disfruta de cosas así, un individuo que no tenga esas intenciones y que tenga un poquito de delicadeza y de humanidad, se siente mal. Y era obligado ver. Yo creo que ahí ellos cometieron la peor de las torpezas. Porque hacer que tropas enteras fueran a participar como si fuera un festín o una orgía de esa crudeza. Gente con brazos mutilados, casi, y agarrarlo por ahí, darle un alón por ese mismo brazo, para que cayeran allá. Eso es una cosa horrenda. Eso no tiene forma de explicarse. Eso es como cuando uno vive una pesadilla de la que despierta asustado. Eso era lo que pasaba. Y eso nos obligó a nosotros a decir, esto no podemos tolerarlo. Esto hay que resolverlo porque nosotros estamos llegando a un estado de composición que ya no somos seres humanos. Y ese grupo de hombres, Consuegrita, Jaques, muchas veces no cayeron presos de casualidad ahí, porque protestaban frente a todo. O sea, qué barbaridad. Eso no se podía. Pero eso fue acelerando y creando una especie yo creo que la conspiración la hicieron ellos contra ellos. Nosotros lo que fuimos fue la respuesta a su conspiración.
Nosotros no conspiramos por nuestra voluntad, nos llevaron a hacer las cosas, porque no podíamos tolerarlo. Esa fue la verdad. Aquello, ojalá nunca se vuelva a vivir un drama de esa índole. Ojalá la historia no lo viva más, que no se repitan esos hechos, porque son, aparte de ser tan criminales, son anticivilizados. Los hombres se pueden fusilar con un tiro, ¡pam!, se murió. Pero después que el hombre no sirve, que está destrozado, gente con los intestinos afuera, pues, hay que haber visto aquello. Hasta cadáveres mutilados, pateándolo en el suelo. Cadáveres. Eso no eran seres humanos. Y eso se gozaban ellos porque iban a verlo y a exhibirlo como que era el triunfo de ellos. ¿Triunfo de qué? Triunfo del temor y del terror. Y eso era lo que nos hacía daño a nosotros. Y por eso aceleramos nuestro movimiento. Y quizá esa aceleración nos hizo delatar. Recuerdo que, creo que en noviembre, no antes, no recuerdo, nosotros formamos una comisión y fuimos a Higüey a hacer contacto con el doctor Norge Botello. El doctor Botello allá. Norge no, el doctor Botello de Higüey. Disculpen, Norge es un político actual. El doctor Botello de Higüey con el señor Bobito Zuna, que eran antitrujillistas, que vivían en esa región, y salió una comisión para allá, salió un grupo para el sur, un grupo para el Cibao, a hacer contacto con las figuras claves que nosotros sabíamos que podían en cualquier momento apuntalar lo que hiciéramos, ayudarnos. Tuvimos buenas relaciones con ellos, mantuvimos, ellos sabían lo que nosotros estábamos. Ellos pudieron salvar la vida gracias al coraje de los grupos. Porque para meterse en esa conjura contra un sistema de esa índole hay que tener dos cosas: el cerebro enfermo y no pensar lo que le va a pasar. Los sargentos cabezas de la conspiración de la aviación militar trataron de encontrar alguna forma de poder unirse a los expedicionarios de junio del 59, y de ello el ex sargento Cuevas Sena nos relata. El sargento Víctor del Monte y Consuegra se ideó que un pelotón de sargentos técnicos fuera a combatir a los expedicionarios de Constanza, Maimón y Terondo. Esa fue una idea de Víctor del Monte y Consuegra, del sargento mayor Víctor del Monte y Consuegra. Le trata ese asunto al general Fernando Sánchez, hijo de aquel viejo general Fernando A. Sánchez de la de Trujillo, el que comenzó con Trujillo en La Guardia. Y Fernando A. Sánchez, hijo, se negó, que no, porque entonces los aviones se quedarían solos. ¿Quién iba entonces a reparar los aviones? Que eran los que iban en las misiones a Maimón, Constanza y Esterondo. En esa época surge un poco de desesperación por la negativa del general Sánchez, hijo, y los hermanos San Pablo y Víctor Urbáez de Cabral, dos hermanos de 18 y 20 años, eran dos muchachos con rangos de raso, que habían regresado de Panamá recientemente. Idearon entonces echarle azúcar a la turbina de los aviones Vampiro. Pero esa azúcar fue detectada a tiempo y no pudo incendiar ningún avión. Porque entonces se trató de que la resistencia se haría dentro de la Fuerza Aérea. Lo que ocurrió, ese fue el único acontecimiento, fue el realizado por los hermanos San Pablo y Víctor Urbáez de Cabral. Uno de los aspectos más sonados de la conjura de los sargentos es el supuesto propósito de introducir en el tanque de la gasolina o el aceite de los aviones sustancias extrañas que hicieran estallar los aparatos cuando fueran a atacar a los expedicionarios. Sin embargo,
La mayoría de los testimonios grabados por nosotros coinciden en señalar que aun cuando esa posibilidad se discutió, jamás se trató de ponerla en práctica debido a que hacer estallar un avión implicaría la muerte de por lo menos un piloto, y entre los sargentos y los pilotos las relaciones eran excelentes. Que la invasión no duró mucho tiempo. La invasión fue liquidada en poco tiempo. Y todos los planes que habían no pudieron ser puestos en práctica. Y antes de la invasión, el sargento mayor de mi pueblo, de Neiva, Rafael Román Vargas, alias Varguita, me invitó a que fuéramos a una reunión al ensanche Osama con una célula del 14 de junio, del movimiento clandestino 14 de junio. Y yo le dije ese día a Rafael Román Vargas, sargento mayor Rafael Román Vargas, no puedo ir porque yo tengo examen en la normal Eugenio María de Hostos. Yo estaba haciendo el cuarto de matemática y por eso no puedo asistir. Es decir, que ya el movimiento de los sargentos estaba en contacto con el movimiento clandestino 14 de junio. El ex sargento Cuevasena es de los que sostiene que sí se llegó a poner azúcar en el aceite de por lo menos un avión. La echaron, pero la sacaron porque la detectaron, porque en la línea de los aviones había también que no eran, aunque eran tolerantes, no eran. Y ese fue el único acontecimiento. Y ese acontecimiento consta en el interrogatorio que le hicieron a los sargentos en el Consejo de Guerra. Porque le pasaron Consejo de Guerra. Después del Consejo de Guerra fue que los mataron. En La Victoria. Se dice que un cabo de apellido Moreta los sacó uno por uno y los mató a todos. Debo significar que en un interrogatorio, en una respuesta que dio el sargento Ulises Jaques Bencosme a un interrogatorio que le hicieran después de estar preso, y un reproche que le hizo el general Sánchez Hijo a Víctor del Monte y Consuegra después de la invasión, le dijo, quiere decir, después que se descubrió el movimiento de los sargentos, consta en ese interrogatorio que Sánchez Hijo le dijo al Víctor del Monte y Consuegra, al sargento mayor, quiere decir que cuando usted me pidió que lo enviara con un pelotón a combatir a los invasores con Tanza en Maimón Heterohondo, era para usted unirse a ellos. Entonces le reprochó eso el general Sánchez al sargento mayor Víctor del Monte y Consuegra. Y Ulises Jaques Bencosme, en el interrogatorio, dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué usted cuando se enteró de que los hermanos San Pablo Urbáez le echaron azúcar al avión Vampiro, no lo reportó a su comandante? Y el sargento mayor Ulises Jaques Bencosme le dio una respuesta muy valiente. Le dijo, yo les llamé la atención y entendía que con eso bastaba. El ex cabo Herminio Grullón, por su parte, nos relata que desde el 5 de junio de 1959 cayó enfermo de hepatitis y que ordenaron que lo internaran en un hospital. Me vio el doctor Rondón, me dijo, tienes que internarte inmediatamente. Me mandaron en un jeep y cuando el jeep estaba estacionado, antes de salir por la puerta de guardia, de Monte y Consuegra me alcanzó. Y me dice, Grullón, ¿para dónde tú vas? Digo, bueno, yo voy al hospital porque estoy enfermo. Y me dice, tanto interés que tenía hablar contigo hace una semana. Y ahora que te enfermas es que veo el chance de hablar contigo. Yo duré en el hospital 3 meses y 5 días. Y eso en el año 59. Vino la invasión, yo solamente oía lo que sucedía, lo que estaba sucediendo, solamente lo oía de noche, ya tarde de la noche. Militares que hablaban en el hospital de lo que había pasado en San Isidro, de los militares que estaban
detenido de lo que estaba pasando con los invasores del 14 de junio. Un último detalle en lo referente a los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, nos lo relata el ex sargento Cuevas Sena. Había un plan de Ramfi de fusilarlos, de poner los pilotos a fusilarlos. Y entonces se encontró con una opinión contraria del general Pedro Ramón Rafael Rodríguez Echavarría, que le dijo: general, es muy delicado poner a los pilotos a fusilar a esos expedicionarios porque podían traumatizarse como asesinos, y hombres que tienen que estar cargando tantas bombas en esos aviones no se pueden traumatizar como asesinos. Y Ramfi Trujillo oyó al general Pedro Ramón Rafael Rodríguez Echavarría, y entonces pusieron a los cadetes a fusilar a los expedicionarios. Vamos a conocer un poco más del sargento Víctor del Monte y Consuegra a través de un expreso político que estuvo con él hasta la noche que lo mataron. El abogado Dr. Boanerges Ripley nos explica que fue antitrujillista desde niño. Desde pequeño no le simpatizaba a Trujillo y solía hacer travesuras que le pudieron haber costado caro. Pero no fue hasta 1959, después de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuando se involucró en una conspiración. En el hecho perecieron 2 vecinos y buenos amigos suyos, Pedro Pablo Fernández y Juan Figuereo. Dolido, entró en una conspiración de jóvenes que fue denunciada por un expiloto llamado Rafael Américo Zorrilla. Lo apresaron con una bomba que se proponía colocar en el restaurante Londres. Desde agosto del 59 estuvo prisionero, sometido a diversas torturas en la cárcel del 9. En la primera cámara penal lo condenaron a 5 años de prisión y lo trasladan a La Victoria, donde lo fueron cambiando de celdas desde una solitaria hasta finalmente caer en las celdas de los pabellones del patio, donde los presos políticos estaban separados de los presos comunes. Y cuando llegamos a la celda donde nos encerraron ya, cuando uno entra al patio de La Victoria, frente hacia allá, a la izquierda, todo ese sector estaba destinado ya para presos políticos que, vuelvo y te repito, iban en aumento. Cuando entramos a la celda, empiezan a conocernos los otros y a preguntarnos nombre y quién eres tú. Ahí conocimos a varios de los sargentos. Había uno allá que estaba casi en las mismas condiciones mías, porque yo quedé semi-inválido por la corriente que me aplicó César Báez Ibáez. Y me parece, si mal no recuerdo, que ese era Jaques Bencosme. No lo preciso bien. Pero yo hice una profunda amistad con Suegra, con Víctor del Monte y Consuegra. A veces nos sentábamos porque a veces no dormíamos o nos desvelábamos y nos sentábamos en las orillas de las camas, que eran camas dobles. Él estaba abajo de una de ellas, de la misma celda, que habían como algunas 60 prisioneros. Y arriba, si mal no recuerdo, estaba uno de los hermanos Nobles. Yo estaba más acá y a veces iba donde él a conversar, porque él conversaba muy bien y era muy inteligente. Seguimos juntos en las celdas y, para sorpresa nuestra, creo que una noche de noviembre, no te puedo precisar la fecha, a los presos políticos lo vivían desconsiderando en La Victoria, aún ya tuvieran más o menos condenado y más o menos uno consideraba que estaba a salvo.
porque ya no estaba en la cámara de tortura, ya no estaba presionado con interrogatorio, pero nos sometían a trabajos en los conucos alrededor de La Victoria. Es decir, nos sacaban por la mañana, como a las 8:30, a deshiervar los alrededores de La Victoria, custodiados por guardias, que en esa época eran los que tenían el control de La Victoria. No eran policías como ahora, sino militares del Ejército Nacional. Nos sacaban todos los días y por la tarde a las 2 también, y regresábamos como a las 4, 4:30. Consuegra y algunos de ellos también salían a trabajar con nosotros. Y cuando uno iba a esos montes a realizar esa clase de labores, se ensuciaba mucho de tierra y sudaba muchísimo. Cuando llegábamos, lo que hacíamos era lavar nuestros uniformes de prisioneros, que eran unos chamacos hechos de Fuerte Azul. Y si mal no recuerdo, ese día que fueron a buscar a los sargentos, no sé por qué mi traje de presidiario estaba seco. Yo no sé si fue que yo no salía al conuco, porque a veces se quedaban algunos, no lo sacaban a todos. El caso es que Consuegra llega del conuco y lava su uniforme de presidiario. Entonces ya nosotros estábamos todos acostados. Y llega un cabo de triste recordación, que dicho sea de paso, me dijeron en estos días que estaba prestando servicio en la aduana, empleado de este flamante gobierno, y que respondía al nombre de Cabo Moreta, y empieza a llamar, creo que lo llamaba de 2 en 2. Entre ellos, en un momento dado, no sé si esa misma noche, porque todos no lo sacaron la misma noche, si mal no recuerdo. Cuando llamaron a Vitico Consuegra, del Monte Consuegra, él fue a la cama donde ya yo estaba recostado y me dijo: Boanerges, préstame tu uniforme de presidiario, porque el tuyo más o menos es de la misma, tiene la misma confección que el mío en cuanto al físico, porque el mío está mojado y no quiero que no me quiero poner ese uniforme de presidiario así mojado. Dame el tuyo y yo te dejo el mío. Yo le entregué el uniforme mío que estaba seco y se lo llevaron y lo mataron con el uniforme mío. Luego que nos sueltan por medio de un indulto, yo quise traerme ese uniforme para tenerlo de recuerdo, pero en las afueras, cuando empezaron a registrar los bultos que uno se iba a llevar, me lo quitaron. Nota al margen. Nos resulta imposible excluir algunos nombres de delatores, torturadores y otros que luego de terminada la tiranía de Trujillo no fueron sometidos a la justicia. Muchos aún viven con toda normalidad en el país. Por eso queremos recordar que nuestro propósito no es perturbar la vida de nadie, sino simplemente contar la historia tal cual fue. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos. En la próxima conoceremos el caso de unos civiles que entraron en contacto con la conjura de los sargentos. Hasta entonces. En el común perfil antillano, un pueblo de trabajo que trabaja. Somos así.
así, así somos. Somos así, así somos. Somos así, así somos.